Buenas noches, estamos en UACM, La Mirada y la Palabra. Buenas noches, Aleida. Hola, Javier, buenas noches. Estamos en esta ocasión para hablar sobre un tema que pues a todo universitario le convoca y le causa inclusive hasta cierta ansiedad, que es el tema de la titulación. Claro, eso es un gran tema, Javier. Vamos a abordarlo aquí con nuestros invitados. Regresamos en un momento, no se vayan. No se vayan. Proceso de titulación es el nombre del programa que vamos a comenzar en este momento. Para ello tenemos a una estudiante que es tesista, que se llama María de los Ángeles Gutiérrez Castillo. Ella es tesista de la licenciatura en Promoción de la Salud y además fue consejera universitaria por parte del sector estudiantil de San Lorenzo Tezonco en el pasado Consejo Universitario. Buenas noches, Angie. Hola, buenas Bienvenida. noches, Aleida y Hola, Javier. Angie, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Y bueno, también está con nosotros un querido compañero, Ernesto Guijosa Hernández. Él es profesor investigador de la Academia de Comunicación y Cultura de la UACM. Y Ernesto, me gustaría, te agradezco que estés aquí con nosotros, con nosotras. Gracias. Y me gustaría empezar este programa con una pregunta muy así básica. ¿Es un problema la titulación? Bueno, yo creo que como todo proceso que uno vive en la vida, te plantea diferentes problemáticas, diferentes retos a trascender, ¿no? Entonces creo que la titulación, como está configurada en este momento en nuestro sistema educativo, sí plantea una serie de problemáticas que los estudiantes tienen que trascender y que los académicos tenemos que comprometernos, ¿no? Entonces creo que en realidad sí es un problema, ¿no? En el caso de los estudiantes, Angie, en la UACM, ¿cómo se vive el hecho de estar frente a la necesidad de entrar al proceso de titulación? ¿Hay angustias, algo complicado? ¿Qué sucede? Sí, es complicado desde la elección de un tema, ¿no? Porque vas, de alguna manera es a lo que te vas enfrentando a lo largo de la carrera, ¿no? O sea, los diversos temas que ves a lo mejor en las materias y muchas veces pues eliges el tema de acuerdo a eso, a lo que te fue llamando la atención. Entonces, a lo largo de la carrera, lo que viste en las asignaturas, a lo mejor hasta lo que desarrollaste para la entrega de trabajos de las diversas materias, ¿no? Entonces, pues te vas encaminando hacia eso y pues vas incluso como observando, ¿no? Qué profesores van como en esa línea de investigación que tú quieres, de alguna manera seguir, ¿no? Entonces, sí te enfrentas a una problemática desde buscar el tema, saber qué es ese tema, porque aparte, pues, ya cuando vas como que empiezas como con todo ese proceso, te das cuenta que pues es algo con lo que te vas a enfrentar por un largo tiempo, no es un caso de un semestre, de un mes o de una semana que estés trabajando, ¿no? O de una clase a otra, sino que es algo con lo que vas a tener que estar desarrollando por un largo tiempo. Y posiblemente cambie lo que seleccionaste en un inicio como preguntas de investigación una vez que se tenga ya avanzado cierta búsqueda, ¿no? De la información. Sí, te enfrentas a diversos problemas como de alguna manera de pues encontrar o empezar a buscar esos elementos que te van a llevar a investigar lo que tú quieres, pero si muchas veces no encuentras esos datos, pues vas modificando de alguna manera tus planteamientos, ¿no? Que se vayan de alguna manera acomodando a los datos que vas encontrando y que pues sabes que va a ser como posible tener, ¿no? O construir para acercarte a tu objeto de estudio. Así es.
Ernesto, Angie ahorita toca dos temas muy interesantes o importantes de este proceso de titulación al elegir desde la modalidad, ¿no? Y la temática, y otra a la persona, al tutor que lo va a acompañar en este proceso. Tú, Ernesto, nosotros pues como profesores, investigadores en la universidad, nos encontramos con una serie de problemáticas desde los estudiantes. Llegan a su séptimo, octavo semestre, donde tienen que enfrentarse ya a la tesis, y muchas veces no saben qué estudiar, qué investigar, qué modalidad quieren, o incluso quién los va a acompañar en su proceso. ¿Cómo vives tú esta situación? Yo creo que para nosotros como académicos se nos presenta retos a trascender muy importantes, porque de entrada tenemos que tener muy claro el respeto que tenemos que tener hacia los intereses de los estudiantes, ¿no? Tenemos que ser conscientes también de hasta qué punto hemos trabajado con ellos en torno a poder pensar la realidad, porque muchas veces sus intereses de investigación están centrados en temas, ¿no? O en algunos planteamientos teóricos que no les son próximos, ¿no? Y de repente ahí empieza una crisis, ¿no? Yo quiero esto, pero no lo entiendo muy bien, y yo estoy convencido que hay que partir de varios lugares, ¿no? Por ejemplo, el estudiante tiene que tener muy claro qué le interesa conocer, ¿no? O sea, qué quiere conocer. Tiene que ser algo próximo, porque si es un tema que no le es próximo en cuanto a cercanía territorial o algo así, se le va a complicar. Y creo que si no se atiende esta proximidad del tema, este punto de interés a descubrir, a investigar, pues entonces luego eso se convierte en una frustración muy fuerte de los estudiantes, porque no alcanzan a concretar algo que quieren conocer, ¿no? Entonces creo que de entrada sí son temas que como académicos nos toca trabajar, y nos toca trabajar tal vez no desde nuestra postura teórica, sino desde nuestra postura humana con respecto a cómo proveemos eso que él quiere conocer, cómo lo ajustamos con la realidad, cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? Y cuando hablas de respeto, Ernesto, a mí me parece que es básico, es fundamental, porque muchas veces lo conocemos, lo hemos vivido, es una lamentable realidad que algunos profesores o profesoras, valiéndose de este no saber del estudiante, aprovechan al mismo estudiante para llevarlo a su parcela de investigación, al campo de interés del propio tutor o asesor. Entonces, importante lo que dices, el respeto al estudiante y acompañarlo en este proceso. Claro, yo creo que también ese tipo de cosas se dan porque se ha permitido y se ha aprendido que así es, ¿no? O sea, cuando uno decide trabajar en el medio académico, ha habido gente que ha pensado que se tiene que construir este grupo de investigación, y entonces los estudiantes tienen que pasar por este grupo, y este grupo me puede generar espacios externos de vinculación, y se empiezan a hacer estas que a veces parecen como mafias académicas, ¿no? En donde sí pareciera que los estudiantes que pasen por mí tienen que investigar lo que yo investigo, ¿no? Así es. Pero yo creo que tenemos que regresar mucho tiempo atrás y empezar a pensar en el respeto de lo que ellos quieren, ¿no? Me queda claro que, por ejemplo, si a mí me interesa hacer una investigación sobre pobreza, ¿no? Pues yo la voy a mirar desde un lugar donde solo puedo mirarla, que es mi lugar donde vivo, lo que hago, mi cotidianidad, ¿no? Pero la compañera lo va a hacer desde su propio lugar, y esa es la riqueza de una investigación, que lo pueda construir desde su propia mirada, con su propia perspectiva. Y yo creo que si logramos construir ese respeto, estamos rescatando muchos elementos de la investigación. O sea, esa es la riqueza que ella va a aportar, y eso me parece maravilloso a mí. Es decir, aquí habría una suerte de acompañamiento por parte del profesor más metodológico, desde un respeto al estudiante, desde una postura ética en la academia, en donde no se imponga una manera de ver la realidad. Y es interesante cómo ahorita están ustedes tocando el tema de los grupos de poder que llevan a los estudiantes a ciertas parcelas, porque esto no solamente se refleja ya en la propia tesis, sino también en el servicio social, que es parte del proceso de titulación. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso del servicio social en la UASM? ¿Qué alternativas existen? ¿Cuál fue tu experiencia, Angie?
Bueno, pues yo mi servicio social lo hice en la UACM, en el plantel de San Lorenzo Tezonco, en un programa que se llama Estilos de Enseñanza y Aprendizaje en estudiantes y profesores de la UACM. Bueno, primero, tomo esta opción porque yo era parte del segundo consejo y entonces no tenía como opción o dejaba el consejo o me dedicaba a mis materias y al servicio social. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de que quienes llevaban el programa, entonces me dieran como oportunidad de distribuir yo mis tiempos de acuerdo a las materias que yo llevaba y al servicio social y a mis tiempos del consejo. Entonces, por eso es que decido, bueno, tomar este servicio social dentro de la UACM. Pero yo por lo que me he enfrentado de alguna manera con mis compañeros, por lo que me he enterado con ellos, pues muchas veces es difícil llegar a estos espacios en donde tú como estudiante de promoción de la salud, que es una carrera donde no mucha gente conoce, no sabe lo que se hace, entonces pues es difícil llegar y colocarte como en estos espacios, porque no saben qué haces y entonces pues es así de, pues vas a llegar y entonces ¿dónde te ponemos? ¿O en enfermería? ¿O en trabajo social? ¿O vas a apoyar al médico? ¿O qué vas a hacer? O sea, Angie, hay un desconocimiento de la propia institución, es lo que estoy entendiendo muchas veces, o de funcionarios, pues, de la institución, para saber cómo ayudar al estudiante a colocarse, a hacer su servicio social donde debería. Sí. A mí me parece que sí existe todavía eso y que es algo en lo que se tendría que avanzar como institución, porque llegas a estos espacios y no saben en dónde colocarte, desde la misma institución hasta las instituciones externas, en donde no conocen de alguna manera lo que tú haces como estudiante que tiene ciertos conocimientos y que a lo mejor podría desarrollar ciertas actividades en tales áreas, ¿no? Entonces, pues para saber un tanto en qué áreas o en qué espacios puede ser como más productivo, sí, ¿no? Entonces, pues no existe como todavía esa oportunidad y creo que es algo que se tendría que avanzar en la UACM. Entonces habría que fortalecer el área de servicio social en su diálogo con el Colegio de Ciencias y Humanidades para que sepan que al momento de construir los convenios con instituciones externas se entienda que el estudiante de promoción de la salud no está formándose para ser un técnico que vaya a ser el auxiliar del enfermero o el auxiliar de la médica o del afanador, ¿no? Sí. Ahí habría pues algo para trabajar y me parece que esta lógica de un servicio social que no está desarrollando las potencialidades de los estudiantes es algo que existe en las universidades de este país, públicas y privadas. Ernesto, Angie, Aleida, vamos a hacer un primer corte y vamos a regresar para profundizar en este tema que tiene que ver con la titulación. No se vaya, estamos en UACM, La Mirada y la Palabra, Rompeviento, televisión por internet.
Estamos aquí en UACM, La Mirada y la Palabra. Les agradecemos muchísimo quedarse con nosotros, con nosotras. Estamos tratando el tema proceso de titulación y compañeros, compañeras, todo lo que implica esto, que es desde no saber a quién elegir como tutor, como tutora, no saber bien qué tema es, y si lo tienes, bueno, definirlo bien, ¿no? Lograr esta definición perfecta de tu tema. El servicio social, o sea, vamos, es un proceso. ¿Es un proceso burocrático, es un proceso académico o académico burocrático, Ernesto? Yo creo que tendría que ser académico formativo, ¿no? Formativo académico, pero realmente yo creo que ahora se ha concentrado más en un proceso burocrático, ¿no? Administrativo. Administrativo, burocrático, donde uno tiene que hacer una serie de trámites, recolectar firmas, ir a las instituciones. Puede ser un trámite muy engorroso, ¿no? Actualmente se vive así. Y yo creo que muchos de esos trámites podrían simplificarse, ¿no? Porque finalmente el objetivo de la titulación, de que un estudiante obtenga un grado académico o tenga una conclusión de sus estudios superiores, ¿no? Pues tendría que tener tintes formativos, ¿no? Formativos para la vida, que eso se tradujera en formativo para la vida y para poderse emplear tal vez, ¿no? Pero realmente se convierte como en recolección de firmas, en visitas de oficinas, ¿no? Y eso me queda claro que, como tú lo planteas, es más burocrático, ¿no? Ernesto, en el caso de la UACM hablamos de trabajo recepcional como el producto en distintas modalidades que entregan los estudiantes, que defienden los estudiantes. En distintas licenciaturas hay distintas modalidades. En el caso de promoción de la salud tenemos alrededor de 7, 8 modalidades. Una de ellas es la tesis, otra es la tesina, etcétera. En tu caso, Angie, ¿qué fue lo que escogiste y qué es lo que tú has investigado para poder titularte? Bueno, yo escogí la modalidad de tesis. Estoy trabajando bueno, ya terminamos, pero estamos haciendo, ahorita yo nada más estoy en el proceso de hacer las correcciones y entregar las correcciones ya para cerrar este ciclo, ¿no? De alguna forma. ¿Cuándo empezó este ciclo, Angie? Este ciclo inició en el 2011, bueno, entre el 2010 y 2011, entre que pensaba el tema, íbamos viendo como el planteamiento, todo esto, ¿no? Parece que sí, en el 2011 es cuando inicia este ciclo. Yo quería hablar sobre pobreza y escogimos hablar desde pobreza, pero desde las condiciones materiales de vida. Hicimos las comparaciones de 2 delegaciones, Iztapalapa y Benito Juárez, y tomamos el año 2000 y 2010, hicimos un cruce de datos para saber si las condiciones materiales de vida determinan el proceso salud-enfermedad de los habitantes de ambas delegaciones. Preguntarán algunos, bueno, si empezó a plantear la pregunta en 2011, ¿por qué hasta 2013 llega a puerto, ¿no? Y fuera de cámaras hablábamos de que, pues, como muchos de los estudiantes de la UACM, tú trabajas, has trabajado 8 horas diarias, además de estudiar y hacer la tesis, ¿no? O sea, son estas partes que también se combinan. Sí, de hecho, bueno, al principio de la tesis estaba yo en el consejo universitario y pues tenía que sacar también lo del servicio social y pues las materias que me faltaban. Entonces ya después era la combinación, bueno, primera de estas 3 y luego ya sobre el trabajo en concreto y pues la tesis. Pero después termino lo de alguna manera, lo que tenía que entregar según yo para la tesis, y entonces ya la tenía lista para septiembre. Pero entonces aparece todo el conflicto de la UACM, bueno, ya que venía desde atrás, pero lo del cierre de los planteles. Ajá. Y entonces nos tomamos un tiempo, se detiene de alguna manera todo esto, y entonces se va a lectores hasta el mes de febrero, justo el día en que se instala a Dussel, ¿no? Como rector, y ese día pues se la entregó a mis lectores, ¿no?
Entonces, pues fue también todo un caminar por todo eso, en lo que me entregaban correcciones, porque pues una de mis lectoras es parte del tercer consejo, y entonces pues la combinación entre el trabajo en el consejo, las asignaturas y de alguna manera también su titulación. Su propia titulación. Ajá, entonces se vuelve un poco complicado, ¿no? Pero pues eso nos lleva a de alguna manera a ir alargando todo el proceso hasta ahorita, y pues bueno, en el transcurso de que se cierra en los planteles y esto, trabajo en un centro de salud, lo cual hace que combine de alguna manera lo que estoy trabajando con esto, pero después se termina el proyecto en el centro de salud y busco otras opciones, entre estas pues el trabajo en una asociación civil, pues que implicaba demasiadas horas, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta los primeros días, si era 7, 7:15, 7:30 de la noche, ¿no? Pero ya después mis horarios se fueron extendiendo cada vez más, ¿no? Y entonces, pues las actividades que yo realizaba ahí, pues también fueron de alguna manera aumentando, lo que implicaba que yo no pudiera trabajar, pues, como tal en el proyecto de tesis, ¿no? Claro. Uh-huh. Ernesto, ¿cuál es la responsabilidad o cuál debería ser, pues, la responsabilidad, el trabajo de nosotros, de nosotras como profesores para acompañar estas situaciones que no es lo que nos cuenta ahora Angie? Pues es una situación que viven muchísimos, o sea, yo aseguraría que cientos de miles o cientos de estudiantes, de jóvenes que son tesistas, que tienen que trabajar más de 8 horas, que tienen además ya que dar algo en su casa, ¿no? Económicamente, sostenerse. ¿Cuál es nuestro papel en este caso, o debería ser? Yo como me lo vivo es como un papel de acompañamiento, ¿no? Las condiciones de vida de los jóvenes en nuestra época, en esta ciudad, y bueno, creo que en muchas partes del sistema mundo son muy complicadas, sí, ¿no? El tipo de empleo al que ellos pueden acceder, las necesidades que deben de cubrir, ¿no? Y creo que lo que nos toca es ser como unos compañeros muy honestos, muy respetuosos y muy abiertos, ¿no? En mi caso particular tengo tesistas que trabajan y que solamente puedo verlos en sábado por la tarde, pues es agendar y trabajar con ellos, porque ese es el ritmo al que pueden trabajar. Entonces creo que implica, tú lo planteas como qué responsabilidad, yo digo una responsabilidad que implique alto compromiso, ¿no? Alto compromiso, porque tienes que acompañar teóricamente, metodológicamente, y también en sus propios procesos de vida, ¿no? Se enfrentan a la presión de la familia para aportar un ingreso al hogar, ¿no? Se enfrentan a sus propios procesos de vida, de pareja, de madres, ¿no? De padres, y eso va complejizando muchas veces su propio proceso en esta etapa de la titulación. Y yo creo que en la manera en que uno puede estar consciente de que le toca hacer ese acompañamiento, pues uno puede hacerlo de la mejor manera y tal vez podría hasta disfrutarlo, ¿no? Porque si no, entonces se convierte en mis horarios, cuando puedo, cuando quiero y como yo quiero, ¿no? Y eso genera mucha crisis entre los estudiantes, yo creo. Angie, ¿qué has aprendido en la construcción de tu tesis? Híjole, ha sido un proceso bien rico, ¿no? De alguna manera en todo lo que he aprendido. Desde el tema, desde todos los conceptos que implican desarrollar ese tema, ese objeto de estudio, pero también desde plantear, ¿no? O sea, creo yo que tienes que tener o desarrollas, te desarrollas en diferentes niveles, ¿no? Desde el desarrollo, la investigación de un proyecto, el planteamiento, pero también, incluso lo decíamos, ¿no? En el trabajo y en el manejo de la computadora, ¿no? De todos estos, de alguna manera, de todas estas herramientas que te sirven para, pues para trabajar bien tu tema, ¿no? Porque entonces tienes que aprender desde utilizar cada uno de estos programas y pues saber cómo los vas a, cuáles son tu mejor herramienta para lo que tú estás desarrollando, ¿no? Entonces son como diferentes niveles, ¿no? Desde desde hacer un planteamiento, desde cómo abordarlo, desde investigar, desde saber desde dónde te están hablando cada uno de los autores que consultas, ¿no? O sea, son un montón de cosas que implican de alguna manera que como estudiante te vas enfrentando, ¿no?
¿Ha valido la pena? Sí, vale mucho la pena, porque creo que te quedas con esa, pues de alguna manera con todo eso que no desarrollas durante todos los cursos, durante la licenciatura, ¿no? O sea, hay cosas que vas tomando, que vas desarrollando, y que conoces, pero que nada más es pues hasta ahí ya, ¿no? Entonces, Angie, vamos a despedirnos de tu participación en este segundo segmento, pero antes de eso me gustaría preguntarte algo. Nos queda un minuto y medio para que nos puedas contestar. Sí. ¿Vale la pena, Angie, en tu experiencia, la tesis, o es un mecanismo arcaico, feudal, así como nace la universidad, que debería desaparecer? Bueno, a mí me parece que te da muchas herramientas, sobre todo cuando como estudiante te propones seguir con algún otro grado, ¿no? Y creo que la UACM te prepara para que no te quedes con la licenciatura, sino que sigas más allá, ¿no? O sea, que te vayas a mejor alguna maestría, que tomes algunos otros cursos, pero que no te quedes nada más con lo que te da la UACM, ¿no? O sea, sí puede ser dentro de la UACM, algún posgrado que elijas y esto, pero pues te da como para más, ¿no? Y entonces creo que vale la pena siempre y cuando pues sí estés pensando como en seguirte preparando de manera académica. A mí me parece que cuando ya no tienes como en tus planes a lo mejor este desarrollo, pues no está de más, ¿no? Pero a lo mejor también tiene que ver con los propósitos o los planes que tú tengas pues en tu vida personal. Muy bien, bueno, Angie. y aquí ya entra pues toda la variedad que hay actualmente sobre las titulaciones, ¿no? En universidades públicas y privadas. No se vayan, vamos a continuar en este programa hablando sobre proceso de titulación. Angie, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes. Estamos en UACM, La Mirada y la Palabra. Pues algunos no informan tal como debe de ser y otros pues sí. Pero nunca dicen la verdad. De repente son un poco exagerados. Hay momentos que se fastidia uno de plano, dice uno, yo la pago. La mayor parte de esos medios, pues ya ve, son acaparados por los poderosos, ¿verdad? Nos dan a entender una fantasía que no es cierta. Cuales esconden muchas cosas. Nada más dicen lo que le conviene a la prensa, ¿no? Porque en realidad hay problemas que sí deben de ser informados y no. ¡Ay, no! Lo que ofrecen es una basura. En particular yo creo que desinforman. Porque pues creo que nada más emboban a la gente. Yo prefiero no dar mi opinión. Ya no investigan primero antes de decir las cosas. Sí, como todo, hay buenos, hay malos, regulares. Están como muy manipulados al antojo de dueños de televisoras. Muy distorsionada la información. Sin embargo, creo que necesitamos una revolución en cuanto a la forma de comunicación. El rompeviento. Pues no sé, como algún material, ¿no? De ropa. Eso es. Híjole, pues ahí sí no sabría decirle por qué no. Bueno, es como con lo que se corta la entrada de las corrientes. Así, ¿cómo rompeviento? Rompevientos. Es que causa impacto, ¿no? Ni idea. Es lo que tienen las sombrillas, son como unas divisiones para que no se volteen. Rompevientos es el aparato que se usa para medir la capacidad, ¿no? ¿Qué rompeviento? Es una capa, ¿no? De las que... ¿Qué es? Creo que es un abrigo. No, pues no, porque pienso que me falta ir a la escuela. A no seguir lo que dicen todos. Una pared. Que rompe con todos los esquemas conocidos, que es algo diferente e innovador. Una pantalla. Que se opone a algo, ¿no? Que te ayuda a controlar alguna cosa. Sí, como una idea. Así como, que será como un reilete. Rompevientos es un aparatito, ¿no? Bueno, es como una torrecita que te rompe el viento, ¿no? Ha sido el gran invento de la raza humana.
Gracias por continuar aquí en UACM, La Mirada y la Palabra. Estamos abordando el tema procesos de titulación en las universidades. Me gustaría presentarles a nuestra siguiente invitada, es Isabel Argüello Fuentes. Buenas noches, Isa, Hola, querida. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Isabel es periodista, egresada de la UACM, orgullosamente lo puedo decir, porque eres un ejemplo, Isa. Gracias. De estudiante, de ex estudiante, pues, ¿no? Y ahora que te integraste al mundo laboral, y en realidad ya lo habías hecho desde antes, Isa. Tú eres una persona, porque te conozco desde hace muchos años, que siempre estuviste participando desde mucho antes en medios, y hoy eres una periodista. Gracias, sí, así es. Yo todavía, era 2008 cuando inicié en una revista, posteriormente ya en el servicio, que supongo que ahorita lo vamos a tocar, estuve en una revista electrónica de la universidad, Mediorama, y bueno, desde entonces ya he estado en medios, actualmente colaboro para un medio. La experiencia que tú tuviste, Isa, en el servicio social, en el proceso de investigación de tu trabajo recepcional, ¿cómo impactó en tu, digamos, caminar profesional? ¿Fue una cuestión que a ti te sirvió? ¿Cómo fue, Isa? Así es. Todo este proceso de la UACM, el estar en la UACM ha sido crecimiento. Me empezó a desarrollar desde la universidad en medios de comunicación, y en el ámbito laboral sí me cuesta trabajo integrarme a algunos medios, sobre todo en una primera revista en la que colaboro ya con un pago. Contralínea. Contralínea, lo voy a decir es. yo. Gracias. Sí, estuve en Contralínea, me cuesta trabajo, llevo todo el estilo académico y me cuesta trabajo el estilo periodístico, pero me sirvió mucho. La UACM ha sido de crecimiento, Mediorama fue de crecimiento. No fue solo el servicio social, me mantuve en Mediorama casi desde su nacimiento hasta que concluye, bueno, no recuerdo bien el año, pero ha sido de crecimiento, fue de revisar textos, ensayos de mis compañeros y propios, el hecho de ir a tomar fotografías, el hecho de ir a cubrir algunos eventos. Entrevistar. Así es, sí. Gracias, Isa. Gracias. Ernesto, tú me gustaría preguntarte algo desde este lado del profesor. Nosotros cuando recibimos a los estudiantes en octavo semestre nos encontramos muchas veces con una cantidad de carencias metodológicas impresionantes. Desde no saber plantear una pregunta de investigación, no saber qué es una hipótesis o no saber plantear una hipótesis, no saber qué es un estado del arte a pesar de que ya llevaron 2 semestres o más de metodologías. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros eso, ¿no? que es realmente un problema, cuando ellos ya deberían haberlo hecho? ¿Cómo lo enfrentas tú? Que digo, lo tenemos que hacer de cualquier forma. Claro. Yo creo que la metodología de la investigación tendría que ser algo que nos diéramos a la tarea de revisar constantemente, ¿no? Porque de repente pareciera que solo existiría una forma de investigar y solo habría una fórmula o solo habría una técnica, ¿no? Cuando en realidad, para mí, desde mi perspectiva, eso tendría que ser un poco secundario, ¿no? Lo principal es qué quiere investigar, cuáles son sus recursos que tiene, qué es lo que ha acumulado teóricamente y metodológicamente, y con eso construir la investigación, su propia metodología, qué puede construir, qué puede aportar, cómo lo puede mirar. A mí me parece que el aspecto metodológico es como la mirada que él va a construir sobre ese tema, ¿no? Es cómo lo va a mirar, cómo lo va a articular. Y si para eso el estudiante necesita hacer un problema de investigación donde haya una dimensión temporal y espacial determinada, muy acotada, perfecto. Pero si él quiere contraponer dos problemas de investigación en un contexto más amplio, también está bien, ¿no? Pero a veces nos concentramos mucho en una fórmula de investigación. Y la investigación me parece que a veces
si nosotros nos planteamos dentro de un modelo como la UACM, donde tendríamos que reconocer diferentes formas de aproximarnos a la realidad, no tendríamos que pensar en una forma de investigación y en una metodología de investigación. Tendríamos que aperturarnos a diferentes formas de construir saber, ¿no? Y en ese sentido me parece que hace un momento tú lo planteabas, si la tesis puede considerarse como una fórmula arcaica o no, ¿no? Yo lo que creo ahí es que la tesis es una forma de conocer la realidad, de producir conocimiento en una universidad, ¿no? Pero también hay otras, ¿no? Y qué tanta apertura tenemos para ello, ¿no? Eso para mí es muy importante y creo que es algo que no está terminado, es un debate que está planteado y que en algún momento lo vamos a tener que materializar y acotar, ¿no? Podríamos pensar, Ernesto, que existe un abanico en donde hay un polo, en donde ubicamos a esta forma arcaica de construir una tesis a manera de corsé y este otro polo de universidades privadas en donde ya ni siquiera tienes que presentar un examen, sino concluir los créditos y te dan el título, ¿no? Pagar, básicamente, pagar, ¿no? Es un servicio. Y lo interesante de esto es todo lo que hay en medio, ¿no? Cómo poder explorar como estudiantes y profesores esas alternativas que hay para estudiantes, que no solo sea lo clásico, que es la construcción de una tesis con ciertos parámetros muy cerrados. En tu caso, Isa, ¿qué fue lo que tú realizaste como tesis y cómo lo ves desde ahora, hoy? A mí me gusta mucho la política y me gusta estudiar un poquito, analizar un poquito los medios. Entonces me fui por la reforma electoral de 2007-2008, los intereses políticos y mediáticos. ¿Cómo es que se da esta aprobación, cómo es que se da esta reforma, pero siguen estando atrás todos estos intereses? Y cómo es que los medios de comunicación, principalmente las televisoras, decían, no, si se aprueba esa reforma, se está coartando la libertad de expresión, ¿no? Y ver realmente qué hay detrás, se estaban afectando intereses económicos. Y obviamente en la parte política, los políticos obviamente querían estar más en la televisión, más en radio. Entonces por eso se da esta reforma política, por eso me fui por ese tema. Isa, me queda clarísimo que aprendiste mucho en tu tesis. ¿Cuáles son las problemáticas o cuáles fueron los puntos en los que te atoraste? En los que momentos esos que creo que todos y muchas vivimos, ¿no? Cuando estamos o hemos hecho una tesis, que bueno, se te vienen encima todas las muchísimos problemas, entre ellos pues la misma inercia, ¿no? de tu vida social, y la necesidad de tener disciplina, por ejemplo, para hacerla. Ya no estás cursando tus materias, estás en este pequeño o gran limbo en el que no eres estudiante ya, pero tampoco has pasado al desempleo, ¿verdad? Entonces, no te has titulado todavía. Tienes que hacer una tesis y ganarte la vida también en este tiempo. En cuanto a la investigación, creo que, y creo que le pasa a muchos, me atoré en la parte teórica. El decidir qué metodología utilizar, qué investigadores seguir, ese es como mi eslabón, ¿no? Perdido en ese momento. En cuanto a mi vida, se me complicó un poco. Yo egreso de la UACM en 2009, en diciembre del 2009, e inmediatamente entro a trabajar a Contralínea. Y el mundo en un medio es demasiado absorbente. Me tardé año y medio en concluir la tesis, y principalmente fue por el trabajo. No digo que Contralínea, porque Contralínea también me hizo crecer. Yo pedía permiso, necesito entrevistar a tal diputado, a tal político, a un personaje del IFE, y me daban ese permiso. Pero quieras o no, el hecho de tener que trabajar, porque no es solo, ya tienes la universidad, ya tuviste 4 años de universidad, pero también tienes que llevar esa parte laboral, ¿no? Esa experiencia para salir a cualquier parte a pedir trabajo. No solo te piden una edad, un título, te piden también la experiencia. Y sí fue un obstáculo en ese momento, entre comillas digo, porque crecí mucho, el hecho de trabajar y en ratitos hacer tesis o dedicarte a hacer una investigación, pero para la revista. Y muchas veces dejamos a un lado la tesis.
Así es. Creciste en estos dos espacios, ¿no? En la Así revista es. Contralínea y en la construcción de tesis. Ernesto, dentro de este espectro de modalidades de hacer tesis, ¿qué te ha tocado acompañar que salga un poco del parámetro tradicional? Yo creo que ahorita estoy dirigiendo unos productos de titulación que no son de tesis, le llamamos por producto comunicativo, ¿no? Y ahí son temas que me interesan mucho, me gustan mucho, y bueno, uno de ellos tiene que ver con cómo los jóvenes se apropian de las plazas públicas para bailar breakdance, ¿no? Ujú. Y otro es cómo la gente que vive en la diversidad sexual va haciendo transformaciones en su cuerpo, ¿no? Entonces, esos temas son como, me parecen como muy ricos, muy actuales, y la modalidad, pues sí me parece que en la UACM, desde la Academia de Comunicación y Cultura, pudimos construir una modalidad que parta de un lugar diferente, no solamente desde una reflexión teórica, sino de construir un producto que los invite a hacer una reflexión teórica, ¿no? Como que en este caso, ¿qué sería el producto? El producto van a ser, son ensayos fotográficos, ¿no? Entonces los estudiantes van a construir, cada uno en su tema va a construir un ensayo fotográfico, y a partir de ese ensayo fotográfico ellos van a construir una reflexión teórica, ¿no? Sí. Me gustaría comentar, Javier, Isa, Ernesto, que una de las soluciones que se han planteado para no atorar este proceso de la titulación es la apertura de modalidades diversas. En la UACM tenemos cantidad, lo acabas de mencionar, Javier, tienen en promoción de la salud, ¿cuántas? 8 8. modalidades. Nosotros tenemos en comunicación y cultura, por ejemplo, 4. Hasta el momento se van a abrir más. Y una de esas es el producto comunicativo, titulación o más bien, ¿cómo le llamamos nosotros? Trabajo recepcional. O sea, titulación por producto comunicativo, que es poder hacer un video, una serie un ensayo fotográfico, un programa de radio, una revista, periodismo. Entonces, bueno, vamos a abordar en el siguiente capítulo y el último, desgraciadamente, estas formas de salidas, cómo podemos solucionar este tema para no atorarnos. Regresamos. Regresamos. Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es solo una forma, la esencial, por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente, porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista. Lay down your sweet and weary head.
Entramos a la parte final de este programa en el que estamos hablando sobre el proceso de titulación. Estamos con Isabel Argüello, periodista egresada de la UASM, y con el profesor Ernesto Guijosa. Planteaban, Aleida, Ernesto, la existencia de una modalidad que le llaman producto comunicativo en esta licenciatura de Comunicación y Cultura de la UASM. Esto ha servido como una alternativa para aquellos estudiantes que no necesariamente están inclinados a la investigación, sino a la producción. ¿Cómo ha funcionado esta alternativa en la universidad, Ernesto? Ha funcionado muy bien, ¿no? Los números están hablando por sí mismos, ¿no? Ya se han abierto seminarios de titulación específicos para esta modalidad, ¿no? Y bueno, eso es como en términos institucionales. Y en términos como de la interacción con los estudiantes, creo que va bastante bien, ¿no? Los chavos han logrado construir unos documentales en video muy buenos, ¿no? Unas series fotográficas, ensayos fotográficos y fotoreportajes de muy buena calidad. Y también en radio, en nuevas tecnologías, ha habido productos muy interesantes. Y lo que sí está, me parece que es todo un reto, es cómo el estudiante puede construir su producto comunicativo, pero además, a la par, hacer toda una reflexión teórica. O sea, todo este acumulado teórico que yo tuve durante mi formación, esto que hago como producto, ¿con qué se vincula? ¿Cómo lo puedo mirar con esta perspectiva teórica? Y han salido cosas muy interesantes en realidad. Isa, gracias Ernesto. Isa, hablábamos ahorita en este corte, me decías que tú sí consideras importante la tesis, el hacer la tesis, y te enriqueció. ¿Cuáles consideras que son los problemas, a lo mejor a los que no te enfrentaste tú, pero sí muchos de tus compañeros para hacer una tesis? Yo al menos, o para titularse pues, yo al menos lo veo con muchos jóvenes, con muchos estudiantes, o no jóvenes pues, que enfrentan una cantidad de problemas, como trabajar de tiempo completo, ser madres o padres, ¿no? Dedicarse a tener que aportar económicamente a la familia, y ya no pueden titularse, Isa. No se convierte, digo, tuviste esta suerte tú, ¿no?, de salvar todos estos obstáculos, pero desde tu perspectiva y con esta crítica que te caracteriza, Isa, ¿no se convierte muchas veces en un obstáculo para titularse? Yo creo que sí, y tiene que ver con muchas cosas. Para empezar, la institución, son muchos trámites burocráticos, y que si no está la secretaria, que te falta una firma, no sé, a veces parecen como tonterías, te hacen esperar en una sala 30 minutos o más tiempo. Para empezar eso, el procedimiento para titularse dentro de la universidad a veces es una tortura, ¿no? Sí. El juntar las firmas de los 4 lectores, el encontrar espacio con tu director de tesis. Ya nos comentaba Angie el problema que tiene, ¿no? Su directora también se va a titular, entonces lo vuelve más complicado. Y esto que también tú planteas, ¿no? El hecho de trabajar, madres solteras, no sé, creo que sí es un obstáculo, sí se vuelve complicado para muchos. Sí tuve yo la suerte de ir como tratando de acomodar tiempos, y dentro de lo que cabe sí fue como demasiado tarde el terminar una tesis. Fue un año de seminario y aparte año y medio en concluir este proceso de investigación. Me parece también que hay otro factor, y bueno, esto pues lo comparto porque también en algún momento atravesé el proceso de titulación, ¿no? Todos, sí. Que es la construcción que existe alrededor del ritual de la titulación. Es decir, me parece que eso también genera un cierto miedo en el estudiante de decir, bueno, pues voy a pasar por este momento en donde 4 sinodales me van a hacer una serie de preguntas que bueno, genera, ¿no?, ese miedo, ¿no? Sí, cuando finalmente esto pues debería de bajarse, ¿no? Y creo que hay otro punto que es muy importante y que eso
hay que trabajarlo bastante en las universidades, que es el tema de escribir, porque generalmente lo que nos enseñan en el proceso educativo en México es a memorizar, es a hacer algunas relaciones bastante básicas, pero no tenemos una fortaleza en la cuestión de la escritura. Y eso, bueno, lo veo con estudiantes, yo también lo viví y me parece que es algo problemático. ¿Tú cómo lo viviste, Isabel, el tema de escribir, sentarse a escribir? ¿Te costó trabajo? Bueno, tuve la fortuna de involucrarme desde la universidad a medios y el hecho de que te pidieran un trabajo, un ensayo, cualquier cosa, eso me ayudó mucho a mí. El hecho de revisarles a mis compañeros textos y yo decía, ¿por qué escriben esto? Tuve la fortuna de tener esa preparación. No me fue tan complicado, se me complicó porque estaba en una revista que es estilo periodístico y tenía que terminar una tesis con el estilo académico y se me complicaba. Yo de momento quitaba ya conectores o los agregaba aquí en la revista, no sé, en ese sentido fue complicado. Pero tuve la experiencia desde el principio, todo el proceso de la universidad fue completo para mí. Tuve la fortuna de tener buenos profesores a lo largo de 4 años, entonces sí, no se me complicó tanto. Bueno, sí quisiera aclarar que Isa era redactora en la revista, correctora de textos, entonces Isa es un caso excepcional realmente entre los estudiantes. Ernesto, la titulación, ¿no? Que ya hemos platicado de todo este proceso tortuoso, enriquecedor o como cada quien lo haya vivido, ¿está sobrevalorado socialmente? Híjole, yo creo que en la medida que se ha convertido en un trámite, creo que tal vez sí se ha sobrevalorado, ¿no? Este trámite que te permite tener un documento con el cual te puedas ir a vender tu mano de obra o tu mano intelectual, ¿no? Tu mente, se ha sobrevalorado mucho, pero a la vez también se ha como desestimado, ¿no? Porque de repente no importa cuál es el conocimiento que representa ese documento, sino lo que importa es el documento, ¿no? El documento es lo que me va a permitir vender mi trabajo. ¿Y está devaluado en el mercado laboral o no? ¿O si vale un título? Pues bueno, es un requisito. Ese requisito se traduce en, como tú lo planteas, ¿vale o no vale? Bueno, quién sabe, ¿no? Porque si vemos la tabla de salarios, ¿no? La tasa de desempleo, pues no podríamos decir que vale mucho, ¿no? Pero sin embargo se ha convertido en un requisito, ¿no? Es simplemente un requisito, ¿no? En ese sentido yo creo que ahí es donde yo creo que hay que revisarlo, ¿no? Pero lo que sí me parece muy importante es que, como lo plantea Isabel, también tuve la oportunidad de compartir con ella unos cursos, y como ella lo plantea, sí puede ser un proceso de titulación bien llevado, bien armado, bien acompañado, puede ser un proceso de aprendizaje que te puede proveer de conocimientos que te sirvan para el trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo me quedo pensando en lo que ella plantea, ¿no? Desde su formación, yo la acompañé en fotografía, ella tenía mucho interés por lo político, por lo periodístico, y entonces ella tenía muy claro desde un principio qué quería hacer, a dónde quería indagar, ¿no? Y la tesis, por lo que entiendo en estos momentos, a ella le ayudó, ¿no? Para seguirse capitalizando en ese campo, ¿no? Y actualmente en su ámbito profesional se desenvuelve en él, ¿no? Entonces creo que bien acompañado, con mucha claridad, ¿no? Puede ser un proceso interesante, ¿no? Mal acompañado, con poca claridad, puede ser terrible, puede ser terrible, es tortura, terrible. Un infierno. Es una tortura, los chicos desertan, nunca se van a titular, los profesores pueden hacer como mucha catarsis neurótica, ¿no? Porque nunca termina, no viene, ¿no? O sea, se convierte en algo incluso hasta como de victimario o víctima, ¿no? Y que no tiene sentido, yo no le veo ningún sentido, pero a veces se vive así, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos percibido de esa manera. Ernesto, Isa,
¿Qué propondrían ustedes para fortalecer el proceso de titulación? Ya estamos en esta parte final del programa, no solamente en la UASM, sino en las universidades públicas de este país, que tienen además un objetivo muy claro, que es el poder aportar frente a un escenario de desigualdad social, frente a un escenario de crisis política, económica, casi que permanente. ¿Qué propondrían ustedes? Bueno, yo creo que lo que ya comentaban al principio, ¿no? Una apertura de modalidades para titulación. Ahorita no se me ocurre alguna. A mí me funcionó la tesis, pero qué bueno que en promoción de la salud ya hay 8, que en comunicación ya hay 4, pero sí se necesita esa apertura, ¿no? Porque tenemos distintas habilidades como estudiantes. Y a veces no podemos como encerrarlas en un solo módulo, tesis, tienes que hacer tesis. O producto comunicativo, tenemos distintas habilidades y hay que desarrollarlas dentro de esos trabajos de titulación. Pues yo creo que tendríamos que regresar como a esta reflexión en donde la universidad, o sea, todos los que tenemos la posibilidad de llegar a la universidad, tenemos la responsabilidad de explicarle a la gente qué pasa en la realidad, ¿no? Entonces, mientras podamos regresar como a ese sentido de en la titulación me permito acercarme a esa gente que no ha tenido acceso y poderle explicar cómo se mira la realidad desde una perspectiva universitaria, puede estar muy interesante los procesos de titulación. Y habría que bajarle mucho a la ritualidad y a la burocracia, ¿no? Realmente, para que sea un proceso como más, incluso hasta gozoso, divertido, amable, generoso y muy productivo, ¿no? Se vuelve luego en sacrificio, una cosa así, ¿no? Como de tortura. Sí, sufre, ¿no? Pero yo eso es lo que creo que tendríamos que hacer, el reto que tenemos. Pues tenemos muchos retos. La Organización para el Comercio, la OCDE, ¿cómo se llama? Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dice que México ocupa el 4º lugar de países con menos estudiantes en titularse. Yo digo, ¿será? Vamos a... Es tema para otro programa, yo creo que son datos mentirosos, pero vamos a analizarlo en otro espacio. Les agradecemos muchísimo el haber estado aquí con nosotros, con nosotras. Y a ustedes, público, también por haberse quedado aquí en este programa, Procesos de Titulación. Enseguida, Javier. Tenemos el programa Lo que Rompeviento se llevó con Jesús Taylor. Quédese porque se va a poner muy sabroso esta noche. Hasta luego, nos vemos la siguiente semana.